Adelante y les doy la bienvenida a esta Agenda de Karen. Nuevamente nos acompaña Juan Salazar, que es abogado en propiedad intelectual de la firma de abogados Brandcorp. Bienvenido. Muchas gracias, Karen, y hoy vamos a hablar de otro tema muy interesante. Hoy, claro que sí, vamos a hablar sobre propiedad intelectual. Entonces, vamos a responder un montón de preguntas, ¿no? Sí. Si se puede vivir del arte, si se puede vivir de un libro, por ejemplo. Cómo se vive y se respira industrias creativas y culturales, que es un tema que está muy en auge, por lo menos en Colombia, la economía naranja. Entonces, antes de que continuemos con esta entrevista, les recomiendo ver los videos anteriores que tenemos con Juan. Aquí arriba les voy a dejar una anotación para que estén muy pendientes de la lista de reproducción que estamos armando con él sobre estos temas que combinan emprendimiento y pues temas legales. Juan, bienvenido entonces, y empecemos con lo básico, digamos, ¿qué podría considerarse propiedad intelectual? Vale, la propiedad intelectual o el derecho de la propiedad intelectual es aquel derecho que se dedica a proteger las creaciones del intelecto humano. La propiedad intelectual tienes que diferenciarla muy bien porque hay propiedad industrial y derecho de autor. De propiedad industrial ya hablamos en videos pasados sobre el registro de marcas, sobre las patentes, sobre los diseños industriales, sobre todo lo que tiene que ver o tiene que estar amarrado a la industria como tal o al desarrollo industrial de algún negocio. Y de lo que vamos a hablar hoy es de la otra alita o del otro brazo fuerte que tiene la propiedad intelectual, que es el derecho de autor, que hoy llamamos la famosa industria creativa. ¿Por qué traigo estos libros acá? Porque parte del derecho de autor se dedica a esto, a generar ese derecho de los autores, compositores, bueno, en fin, de las personas que se dedican a crear, ya sea obras literarias, artísticas, culturales, sin fin, o sea, todo lo que tengamos como arte o como cultura o como de pronto también libros científicos, canciones, pues todo lo que puede enriquecernos como ser humano. Okay. En un capítulo anterior, en entrevistas con Juan, estábamos hablando sobre el registro de marca y que solo tenemos el derecho de exigir, digamos, cuando hay una violación, digamos, de ese registro, cuando pues ya la habíamos hecho anteriormente. Ocurre lo mismo con los derechos de autor, es decir, si yo escribo un libro, algo así, pero nunca lo registro ni nada, y vale, luego alguien toma textualmente cosas, ¿yo podría reclamar sobre eso o no? Vale, mira, el derecho de autor también tiene una particularidad que el derecho de autor nace desde la creación, okay, desde el momento en que tú, por ejemplo, Karen, te sientas y escribes este libro, ahí nace el derecho. En marca, el derecho nace cuando tú la registras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El derecho de autor en Colombia se registra en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Ahora tiene una plataforma muy dinámica que lo pueden hacer por internet, pero no quiere decir que si usted no lo registra, usted no tiene derecho de autor. ¿Sí me explico? ¿Soy claro? ¿Por qué es bueno tenerlo? Porque obviamente que el registro te respalda, tú vas a tener un documento legal emanado de una autoridad administrativa en Colombia. Además de eso, pues te vas a poder oponer ante terceros, porque en el momento que tú digas, mira, ¿sabes qué, Juan? Me están plagiando mi obra, pues una de las formas de reclamación es presentar ese título o ese certificado que te acredita a ti como autora. Ok. Me gustaría irnos todavía por una subramita, y es que lo preguntan mucho porque aquí tenemos viendo seguramente muchos artistas que viven de creación musical. Existe Saiko de Asimpro, ¿no? Sí. Pero a mí siempre me han dicho, bueno, y si mi canción suena en un bar, ¿cómo Saiko de Asimpro se asegura de hacerme llegar una regalía? Explícanos como por encima cómo funciona puntualmente. Te adelantaste muchísimo, pero bueno. Okay. Saiko y Asimpro. ¿Qué es Saiko y Asimpro? No son las únicas sociedades de gestión colectiva que existen en Colombia. Lo que tiene que ver con, digamos que la recolección de estas regalías tanto para autores, compositores, lo que hace Saiko, y Asimpro, que es para los ejecutantes, para todo lo que tiene que ver con derechos conexos, pues digamos que Saiko, caso concreto, es una sociedad de gestión colectiva legalmente constituida en Colombia, y ellos hacen una serie de actividades como sociedades, es una entidad sin ánimo de lucro, para propender que, digamos, que esos autores pues tengan lo necesario, sus seguros exequiales, se inviertan en capacitación. El tema de la comunicación pública o poder tener, por ejemplo, en un sitio como el que estamos hoy, que es el locutorio, es un sitio abierto al público, y aquí seguramente se pueden escuchar canciones, se pueden escuchar interpretaciones de algunos autores o unos compositores. Y hay que tener muy en claro algo, que hay que hacer la diferenciación entre el derecho de autor y el derecho conexo. Es, por ejemplo, tenemos la gota fría.
La Gota Fría o una canción de las que interpreta Carlos Vives. Por lo general las que interpreta Carlos Vives no fueron escritas por él. Algunas de los clásicos de la provincia fueron escritas o por Escalona o por otra persona. Entonces, digamos que si es Escalona el que escribió la canción, entonces él tiene derecho de autor. Y la interpretación o la ejecución que hace Carlos Vives es el derecho conexo. Entonces, uno viene a llevarse, digamos que esas regalías por ser autor y el otro por ejecutar o interpretar estas obras. Entonces, ¿cuándo hay que pagar? Pues cuando tenemos una comunicación pública, las emisoras, los canales de televisión, las entidades que hacen radiodifusión abierta o cerrada tienen la obligación de hacerlo. También ahora las emisoras que están por internet tienen la obligación de hacerlo. Hay una discusión que si los buses o no, el servicio de transporte público tienen que hacerlo o no, ellos también tendrían que hacerlo. Y cuando hay un espectáculo público, ¿sí? Cuando hay un concierto, se tienen que pagar estas licencias. ¿Cómo hacen ellos? Tienen un control, un software y verifican, porque tú lo que pagas son repertorios. Entonces compras el repertorio A, donde incluyes 10.000, 20.000 canciones y tú puedes colocar en tu evento la canción que tú quieras. Juan, hay algo que me gusta mucho de este tema y es algo que siempre hablamos en el canal sobre ingresos pasivos, es decir, hacer el trabajo una vez y que te vaya generando regalías. Por ejemplo, como generadora de contenido tengo más de 400 videos subidos a la plataforma y así, lo que tú decías, así yo esté durmiendo o esté de viaje, hay algunas personas que lo siguen viendo y eso pues por Google sigue monetizando. Igual con artistas y con escritores. Por ejemplo, Gabriel García Márquez hizo 100 años de soledad una sola vez y aún cuando se compra en la librería se sigue pues generando esa ganancia. Me gustaría que nos explicaras cómo funciona el proceso de las regalías y puntualmente si se puede vivir del arte. Claro que sí. Bueno, digamos que la primera respuesta que hay que dar es que si se puede vivir o no del arte, yo considero que sí. Lo que pasa es que el arte la tiene que ver como un negocio, bien llamado negocio, como una empresa, como una industria. O sea, se tiene que formalizar, tiene que cumplir con todos los requisitos que están en la ley y verlo desde un business planner muy bien diseñado. Sí. Y lo que tú dices con referencia a los ingresos pasivos, pues todos los artistas viven de regalías. Es uno de los ingresos más importantes de artistas de pronto que ya no están en escena pero todavía sus canciones están sonando, o artistas que en estos momentos digamos que están haciendo un muy buen volumen de regalías, con el ejemplo que estábamos dando de Carlos Vives, Gabriel García Márquez o de este autor que tenemos acá que es Alex Pinilla, por ejemplo. Él se sentó un año dedicado a hacer la investigación y generó su libro, y su libro pues lo pueden vender en cualquier parte, en Colombia, en cualquier parte del mundo, y él va a recibir las regalías, un porcentaje de la venta de este libro por todo el tiempo que tiene la protección del derecho de autor, que es la vida del autor más 80 años, ¿sí? Okay. Entonces si tú tienes, por ejemplo, vamos a jugar aquí a las matemáticas, tú tienes 50 años, entonces te mueres mañana, tú no, un ejemplo, te mueres mañana, entonces la vida del autor, si por ejemplo la escribió a los 30, vivió hasta los 50 más 80 años, entonces tendría 100 años de protección. Okay. ¿Ya? La diferencia con la propiedad industrial es que esto no se renueva automáticamente. ¿Sí? Ya cuando se cumple la protección, el nivel de protección, pasa algo que se llama el dominio público. Ya después no te tienen que pedir autorizaciones para poder hablar del libro o poder, digamos que usar el libro o traducirlo, llevarlo a otros idiomas. Y también digamos que en el derecho de autor algo muy importante, que existen las limitaciones y excepciones al derecho de autor. Por ejemplo, canales de YouTube como estos, donde citan, donde usted realmente tiene ese derecho de cita, o los noticieros donde pasan, digamos, 10, 15 segundos del video del artista, pues no es necesario generar la autorización como tal porque es comunicativo. Y también para temas, por ejemplo, educativos. Si yo, por ejemplo, doy clases en la universidad sobre derecho de autor, yo podría llevar esos ejemplos siempre y cuando pues cumpla con el derecho de cita. También, no solamente hablando desde el arte, sino también desde el punto de vista académico, hay todo un desarrollo normativo y un desarrollo doctrinal sobre el tema del derecho de autor en tesis, en proyectos de investigación, el famoso plagio en las universidades, y todo eso digamos que hace parte también del derecho de autor, pero dentro de la industria creativa hay muchas subdivisiones, porque básicamente, por ejemplo, la industria musical tiene sus particularidades, la forma de negociación es particular, cómo se dividen las regalías, la industria del cine también, la industria de la televisión, la industria de medios audiovisuales se manejan
aunque todos están bajo la sombrilla del derecho de autor, cada una tiene como sus manejos internos totalmente distintos. La industria literaria. Anteriormente usted decía, bueno, saco el libro, pero hoy, por ejemplo, hemos asesorado autores como Juan David Aristizábal, donde ya su libro lo quieren llevar a audiolibros. Entonces hay que negociar cómo va a ser pasar ese libro, texto escrito. Y lo otro muy importante, pues no es que se está protegiendo este material físico, sino lo que está contenido en él, que puede llegar a ser un libro, que puede llegar a ser una película, que podría llegar a ser un audiolibro o cualquier otra forma de expresión de esa creación. Como las marcas, ¿habría algún listado, una página, alguna herramienta en donde uno pudiera verificar que está protegido pues por derechos de autor, por propiedad intelectual y demás? ¿Hay alguna, digamos, alguna entidad que en sombrilla ampare tanto la música como el cine, como todo eso? ¿O bueno, toca mirarla? La entidad que regula el derecho de autor en Colombia es la Autoridad Administrativa Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es una entidad adscrita al Ministerio del Interior. Sí. Esa es la autoridad. Y hay unas agremiaciones o asociaciones que, por ejemplo, la que agrupa a los autores y compositores en Colombia, está la que agrupa a los productores audiovisuales en Colombia, está la Cámara Colombiana del Libro, que agrupa a la gente de la industria literaria en Colombia, pero como tal, digamos que también existen herramientas privadas donde puede generarle listas de reproducción de canciones que estén libres de derechos, para la gente que hace videos en YouTube, pues sepan qué tipo de canciones podrían utilizar o qué tipo de canciones no podrían utilizar, y también entender algo muy bien, que las herramientas y sobre todo que estamos en la era digital, básicamente, como lo dice Mark Zuckerberg, las reglas de la comunidad o los términos y condiciones de cada plataforma hay que leerlos también. La pregunta siempre que hago en clase es: ¿cuántos de ustedes han leído los términos y condiciones de su red social? Sí. Ninguno, simplemente uno lo que hace es aceptar y sigue. Sí. Pero cuando tú aceptas esos derechos, términos y condiciones, por ejemplo, estás aceptando muchas políticas de propiedad intelectual y derechos de autor. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay páginas de internet que me dicen a mí, este video lo puedes usar, o por ejemplo hay páginas que te proveen también a ti imágenes de apoyo. Sí. Pagando, no sé, 10, 5 dólares, pues te pueden dar las imágenes de apoyo, te pueden dar música para ambientar tu video, y digamos que así es que funciona esta industria, que está evolucionando mucho. Si por ejemplo uno de nuestros usuarios quisiera registrar algo que tenga propiedad intelectual, llámese un libro, una canción, una película y demás, a grandes rasgos, ¿cuál sería el proceso que tendría que hacer para hacer ese registro? Bueno, primero tendría que mirar realmente bajo qué derecho de autor está, ¿sí? Okay. O perdona, bajo qué derecho de propiedad intelectual está. Si está bajo la sombrilla de la propiedad industrial o del derecho de autor. Cuando tú defines eso, ahí de una vez defines hacia qué entidad vas para que te proteja. Okay. Si vas a la Superintendencia de Industria y Comercio por propiedad industrial, o si te vas para la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Ahora que está en boga lo del tema de las aplicaciones, por ejemplo, sí. El software y todo ese tema de las aplicaciones en internet y todo eso, por ejemplo, esas aplicaciones tienen un código que se protegen vía derecho de autor. ¿Por qué? Porque se asemeja a una obra literaria. Lo que pasa es que es una obra literaria que es percibida por una máquina, no por el ser humano, en un lenguaje ya sea HTML, Java, bueno, en fin, hay como más o menos 33, 35 o más de 35 tipos de lenguaje de código, y tú puedes decir, lo bueno es que en Colombia, por ejemplo, a usted que le gusta el tema de las finanzas, es que en Colombia no se paga por el registro del derecho de autor. Colombia es gratis ir a registrar la obra. Qué interesante, sí. En Estados Unidos sí hay que pagar. Entonces, en Estados Unidos el año pasado estaba en $33 digital y $58 en físico. Y tienen diferentes tarifas. Allá, por ejemplo, en Estados Unidos, a diferencia que en Colombia, lo maneja es la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Es quien tiene la dirección de la oficina de copyright o la Copyright Office de los Estados Unidos. Tiene su asentamiento ahí, y es un edificio donde tiene 5 pisos, y entonces está el piso de películas. Es muy lindo ir. He tenido la oportunidad de ir varias veces allá. Entonces está el piso de películas, entonces está
todas las películas importantísimas de Estados Unidos que se han hecho, está el piso de software, está el piso de literario, entonces vemos que eso sí hace pronto falta en Colombia, que le prestemos más atención a esto y que no se convierta simplemente en un registro por internet, sino que le demos la importancia a esos autores, compositores, a la industria creativa, porque digamos que es una industria que puede generar un movimiento de la economía totalmente distinto. Sí. Entonces, como para aclarar ese último punto que dices, también es territorial, es decir, si yo registro algo de propiedad intelectual, derecho de autor solo rige en Colombia, ¿correcto? ¿O eso ya es como...? Bueno, digamos que en el derecho de autor cambia un poquito más la cuestión por un convenio, que es el convenio de Berna. Básicamente hay un convenio de reciprocidad entre los países, los que están adscritos a él, entonces tendrá el trato de igualdad de pronto con otros países. De pronto sí hay que tener en cuenta es que si por ejemplo mi producto, mi libro, mi canción va a distribuirse en un país como los Estados Unidos, es mejor también ir a hacer el doble registro, entonces hacer el registro aquí en Colombia y hacerlo el registro allá. Pero no quiere decir que si no lo hagas allá tú no vas a tener derecho de autor. Ojo, porque lo principal o el principio de esto es que el derecho de autor nace con la creación. Tú apenas lo creas, se crea el derecho de autor. Juan, puntualmente desde Brandcorp, ¿cómo hacen o cómo asesoran a las personas en estos temas de propiedad intelectual? Bueno, primero en entender cómo se subdivide toda la propiedad intelectual, porque tiene, digamos que varios ítems, como nos dimos cuenta en los videos que hicimos. Segundo, saber que muchas veces, y traigo a colación este ejemplo, muchas veces, por ejemplo, el ejemplo es muy práctico, este celular. ¿Sí? Ese celular es un compendio de propiedad intelectual. Este celular que tiene una marca, tiene unas patentes, tal vez la lectura de mi rostro, la lectura de la huella, tiene unas patentes, pero internamente a este celular tiene unas aplicaciones. Estas aplicaciones tienen derecho de autor. Adicionalmente salen otro tipo de derechos, por ejemplo, el derecho de protección de datos personales, el famoso habeas data, o también tenemos derechos como por ejemplo el derecho de imagen, que es muy utilizado para los deportistas, para los artistas, para las personas con un reconocimiento. Entonces, un producto podría tener muchos derechos de propiedad intelectual. Y otro ítem muy importante es saber que la propiedad intelectual está en todas partes. Desde que te despiertas hasta que te acuestas estás rodeado de propiedad intelectual. Tienes redes sociales, tienes una cuenta en Netflix, tienes una cuenta en YouTube, todo tiene propiedad intelectual. Todo. Entonces estamos bajo un sistema que está evolucionando y lo importante, digamos que nuestro principal foco, nuestro principal objetivo es hacer pedagogía de este tipo de derecho y que cambiemos esa tradicional visión del abogado que encorbatado, serio, rígido y que solamente nos dedicamos a estar en litigios. Pues no, yo me disfruto este trabajo porque sencillamente yo me la paso o en estudios de grabación, en estadios de fútbol, o me la paso acompañando a los clientes a grabar películas o grabar videos como los de Karen. ¿Sí? Entonces es una forma distinta de ver el derecho. Bueno, Juan, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado en esta agenda de Karen. Recuerden que todos los videos de Juan están en esta lista de reproducción que estoy mostrando en la parte de arriba. Nuevamente, nos gustaría que nos recordaras las redes sociales, tanto tuyas como de Brandcorp, para saber, y si las personas les quedaron alguna duda o quieren saber algo más puntual sobre estos temas, pues te puedan contactar. Claro que sí. La cuenta personal es @SalazarJuanca. Salazar Juanca, Juanca con K y sin la letra A, así como suena, Salazar Juanca. Y la red social de la empresa es @Brandcorp. Brandcorp, en todas las redes sociales estamos igual. Bueno, Juan, muchísimas gracias por este espacio que nos brindaste. Ya vemos que las industrias culturales y creativas, que son aquellas que están sedimentadas en derechos de autor y propiedad intelectual, son realmente importantes y, como vimos, están en todo lado. Así que valdría la pena echarle una más información y que ustedes también se animen a proteger su propiedad intelectual de manera legal. Hasta aquí este video con la agenda de Karen. Si les gustó, no olviden darle like, dejarme su comentario en la parte de abajo y, por supuesto, suscribirse a este canal. Se despide desde Colombia, Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal es para seres humanos más humanos y felices.